Muy bien, a esta hora saludamos a Gustavo Illa, analista político. Gustavo, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet. Quisiera analizar con usted lo que está sucediendo en este momento en Bolivia y ver si lo podemos ver si es que es un espejo de lo que está sucediendo en Latinoamérica, de lo que ya sucedió o podría suceder en el Ecuador. No sé cómo lo ve usted. Poniéndolo en actualidad, Evo Morales está en este momento camino a México, en donde le han dado un asilo político. Su vicepresidente, que también renunció, también está camino a México. Eso pues es una información reciente. Y en Bolivia están totalmente acéfalos. No hay en este momento ni presidente, ni vicepresidente, ni presidente de la Asamblea, ni presidente de la Cámara de Diputados, y se está depositando la posibilidad o analizando la posibilidad de que la presidencia la asuma la vicepresidenta del Senado. Entonces, ¿cómo ve usted? ¿Cómo llegó Bolivia a esto? Bueno, hay efectivamente una serie de circunstancias que pueden ser semejantes entre algunos países de la región, tal como hemos visto últimamente. El caso de Bolivia es muy particular porque de algún modo era uno de los países cuya economía no estaba atravesando las condiciones críticas que en otros países han promovido las manifestaciones, las movilizaciones de parte de amplios sectores de la ciudad y del país, mejor dicho. En el caso de Bolivia la economía era más sustentable, pero sin embargo lo que está evidenciando, y eso es un denominador común, el tema de Bolivia en comparación con otros países de la región, es que la democracia de papel ya no va más, que estos liderazgos que quieren perennizarse en el poder ya no van más, y que la gente está empezando a recuperar niveles de protagonismo que se perdieron durante años extensos, largos años, en los que ciertos regímenes se instauraron en el poder bajo promesas de refundación que finalmente no han podido cumplirse. Miren que lo que ocurre en Bolivia es un rechazo no de solamente la oposición, como algunos pretenden hacer creer, sino de amplios sectores de la ciudadanía que de manera prácticamente espontánea reaccionan frente a una situación específica, el fraude electoral. Obviamente la oposición que estaba participando de las elecciones se suma también a ese rechazo, pero esto ocurre en 8 de los 9 departamentos de Bolivia, es decir, en los cuales ya venían además planteándose cierto tipo de demandas que hacían prever que le iba a pasar una factura muy complicada previas las elecciones que se estaban desarrollando en ese país. A ver, pero ¿qué pasa con los liderazgos? Porque, ¿por qué, digamos, Morales, que como usted ya lo dijo hace un momento, no lo hizo mal? No había este factor económico que ha sacado a las calles a la gente en Chile, que sacó a las calles a la gente aquí en el Ecuador. En Bolivia no está ocurriendo eso. En Bolivia, en cambio, vemos la neta crisis política y la falta de liderazgos. O sea, ¿por qué Morales considera él mismo que es la única opción para sostener su modelo y no logró generar nuevos liderazgos? Eso es lo que creen precisamente estos liderazgos, es prácticamente una escuela, una receta. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Venezuela, en Bolivia. En Ecuador tuvimos 10 años de un régimen bajo esas características, en Argentina prácticamente 12 años, en Venezuela, si sumamos Chávez con Maduro, tenemos prácticamente 20 años. Es decir, es parte de un comportamiento mesiánico en el que esos liderazgos creen que pueden, como decíamos al inicio, refundar totalmente esas naciones, y lo hacen sobre la base de una serie de promesas que a la larga empiezan a chocar con la realidad, y la realidad interna de cada país es distinta, y es donde se establecen diferencias entre uno y otro. En el caso de Bolivia hay un desgaste que empieza en lo que ellos conocen como el 21F, que es cuando Evo Morales consulta en referéndum si puede volver a reelegirse, luego ya prácticamente de 14 años de haber estado en el poder, y pierde el referéndum. Sin embargo, acude al Tribunal Supremo Electoral Constitucional para que le permita de alguna manera encontrar ese camino para mantenerse en el poder, y eso genera un rechazo absoluto de gran parte de la ciudadanía, que desde ese momento empieza
ligar esta situación, este deseo esta estrategia probablemente de Evo Morales con una serie de situaciones adicionales. En Bolivia, además, hay decisiones que se toman de una manera absolutamente autoritaria, vertical, sobre la base de aquellas minorías que vivieron a la sombra de este régimen, al igual que ocurrió de manera cuasi plebiscitaria en Ecuador, en Venezuela, en algún momento en el propio Brasil, pero que tienen, como decía, límites, ¿no? Por ejemplo, la firma por decreto, más bien, de un acuerdo con una empresa alemana para explotar litio en uno de los departamentos de Bolivia, donde hay una reserva natural, similar a lo que ocurrió aquí en Ecuador con el Yasuní. Es decir, cuando hay una promesa de no tocar ciertos recursos naturales y sin embargo se rompe esa promesa, la gente empieza a perder confianza. Luego tenemos demandas distintas en cada uno de esos departamentos, que son demandas activadas desde la ciudadanía, no solamente desde la oposición. Lo que ocurre es que confluyen estas demandas, algunas de carácter constitucional, otras de carácter económico, otras están cuestionando incluso niveles de corrupción en el gobierno, y un evento particular también muy importante fue lo que ocurrió con el incendio forestal ocurrido en Bolivia, que seguramente es una de las catástrofes ecológicas más grandes, no solamente de ese país, sino de todo el continente, y el mal manejo que hizo el gobierno de Morales alrededor de esa catástrofe. Se calcula que modestamente, desde algunas perspectivas, se incendiaron más de 3 millones de hectáreas, algunos están hablando de aproximadamente 5 millones de hectáreas, y el manejo de esa crisis por parte del gobierno de Evo Morales fue realmente desastroso. Eso generó un nivel además también ya de alejamiento adicional al que ya existía, sumado, insisto, a la ruptura constitucional, que no es una ruptura constitucional que se produce en el momento de las elecciones, se produce el día 21 de febrero cuando, insisto, Morales desconoce los resultados del referéndum con esas pretensiones de continuar en el poder y cerrar el paso a lo que usted preguntaba, a la formación de nuevos liderazgos, a la participación de otras fuerzas políticas en condiciones equitativas, en condiciones legítimas, en condiciones transparentes, porque la democracia tiene que ver precisamente con eso, con alternancia, con transparencia, con equidad en la participación de distintas fuerzas. Sí, ahora, al igual que en otros países latinoamericanos como el nuestro, por ejemplo, donde digamos, la gente ha salido a las calles y los presidentes han caído, pero hay que tener claro que esos presidentes no caen sino hasta cuando los militares les quitan el respaldo. Todo esto también sucedió en Bolivia. Los militares y la policía le quitan el respaldo, le dicen que no van a salir a confrontar con la gente en las calles, y eso es lo que provoca realmente la renuncia de Evo Morales, porque ya sin fuerzas armadas está perdido. Pero la pregunta ahora es, en medio de esta situación en que los militares han tomado un protagonismo, hay gente en las calles a favor y en contra, hay mucha violencia también, como se vio en el Ecuador, como se está viendo en Chile, como se ha visto intentos también en Colombia, en Perú, pero ¿qué va a pasar ahora? Sin líderes nuevos, sin una perspectiva, ¿quién va a ser el nuevo presidente de Bolivia? Porque ahorita pues hay una posible interina que va a convocar elecciones, pero ¿a quién van a elegir? Bueno, eso es lo que tiene que ocurrir. Tiene que darse paso a un nuevo proceso electoral en el plazo aproximado de 90 días, tal como en Bolivia mismo ya se ha venido manifestando, y ahí se verán cuáles son aquellos candidatos que tienen las mejores opciones de ganar. La democracia boliviana, la democracia ecuatoriana, argentina, chilena, colombiana, brasileña, venezolana, en fin, a nivel de toda la región y de todo el mundo, tiene que optar desde una perspectiva madura y respetando las normas constitucionales establecidas por los mismos pueblos de una manera abierta y transparente, por aquellos liderazgos que son los que se presentan en una contienda electoral. No se puede especular sobre la posibilidad de que aparezcan de la nada nuevos liderazgos que pretendan hacerse con el poder. Precisamente en algunas crisis de esta naturaleza, eso es lo que algunos grupos de presión suelen aspirar a que ocurra, pero yo pienso que en Bolivia lo que hubo es un proceso electoral que antes de ese apagón que también se produjo ahí curiosamente,
estaba anunciando que iba a haber una segunda vuelta electoral. Y desde esa perspectiva tenemos una candidatura en firme a la que tendrán que sumarse otras para que el pueblo boliviano defina. Finalmente es discutible aquello del golpe de Estado también, porque lo que ocurre en Bolivia es que el presidente renuncia porque pierde legitimidad debido a las denuncias de fraude, porque nadie se atribuye el gobierno una vez que el expresidente Evo Morales renuncia, y porque pierde también legitimidad en el momento, no que las Fuerzas Armadas toman el poder por la fuerza, sino que simplemente le sugieren que debería renunciar. Y las movilizaciones y la violencia que se produce en Bolivia son movilizaciones y violencias que vienen desatadas ni siquiera desde la policía, ni siquiera desde las Fuerzas Armadas de ese país, sino desde lo que Evo Morales llama sus bases, que son grupos prácticamente paraestatales, financiados con recursos del Estado, que son los que empiezan a generar enfrentamientos con la oposición, no la oposición electoral, sino con los ciudadanos que rechazaron de manera espontánea el evidente fraude que se había producido. Y así vamos, digamos, agregando elementos para conocer esta nueva realidad en la que nos estamos desenvolviendo, una participación ciudadana en medio de actos violentos en donde cada uno quiere defender su propia legitimidad. Gracias, Gustavo, por estar esta mañana con nosotros. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Enseguida regresamos. Sigan.